En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Nos unimos en esta celebración de la Eucaristía, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, pidiéndole por la intercesión de toda nuestra Iglesia, por las intenciones del Papa Francisco, por su salud, por las intenciones de nuestros obispos. Ponemos ante la presencia del Señor cada una de sus intenciones, las intenciones de todas aquellas personas que nos siguen a través de los medios. Pedimos al Señor por el eterno descanso de María Celina Durán en el último día de su novenario, por Pedro Leoncio Zambrano, Pedro Humberto Zambrano, Rosmira Gil de Cuberos, Perpetua Tolosa, Alexander Chacón Contreras, Rafael Omar Escalante, José Laurenti Romero, y por la salud de Freddy Antonio Mora. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores. Con un corazón arrepentido pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Paz a los hombres.
Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús, camina. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le diera algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y también tomando de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezando a andar con ellos. Al templo caminando, saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosnas, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente, ustedes han oído hablar de mi conducta anterior con el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver
a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Palabra de Dios. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no querías. Esto se lo dijo para indicarlo con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Junto a toda la Iglesia estamos celebrando esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y siempre que celebramos este día tan importante en nuestra Iglesia, nuestra mirada, por supuesto, se dirige a Dios, pero lo hacemos en favor de toda la Iglesia. Pedro y Pablo son dos pilares fundamentales en nuestra Iglesia, en la enseñanza de la doctrina que ellos mismos han recibido y que han extendido por todo el mundo. Es una oportunidad para que nosotros reafirmemos nuestra fe en Dios, nuestra fe en la Iglesia, y para que también nosotros asumamos el compromiso, la tarea que tenemos como discípulos, miembros de nuestra Iglesia, a la cual pertenecemos. Muchas veces se nos ha dicho que cada uno da de lo que tiene. Y en estas lecturas que acabamos de escuchar, nos damos cuenta que estos hombres, Pedro y Pablo,
por supuesto, junto a todos los apóstoles, tenían en su corazón ese amor a Jesús, ese amor a Dios, y que lo manifestaron en esa enseñanza en las primeras comunidades cristianas. Y es el mensaje que ha llegado a cada uno de nosotros. El mensaje del Señor, del Evangelio, el mensaje de la resurrección, el mensaje del amor. Y lo escuchábamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan, que van a Jerusalén y se encuentran allí con un hombre que iba a pedir colaboración allí en la entrada de Jerusalén, del templo. Y está esa expresión hermosa de Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenía Pedro? Una fe profunda en Jesucristo resucitado, un amor verdadero en Dios nuestro Padre. Y eso fue lo que le dio a este hombre. Lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Nos damos cuenta entonces que esta enseñanza de los apóstoles está llena de ese testimonio de fe y de amor. No es un mensaje vacío, no es un mensaje cualquiera, sino que es lo que el Espíritu Santo ha ido sembrando en cada uno de sus corazones, y esa enseñanza entonces está fundamentada en el amor y en la fe. Esa fe fue lo que le llevó a Pedro a darle a este hombre lo mejor, la salud, pero sobre todo el encuentro con el Señor. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y camina. Y es una de las tareas que nosotros tenemos en nuestra iglesia, de dar testimonio de la fe que el mismo Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Como nos dice el Salmo responsorial, ser mensajeros del amor de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Ese mensaje del Señor tiene que resonar en nosotros, en nuestros corazones, para que también nosotros lo transmitamos a los demás. Y escuchábamos también en la segunda lectura de San Pablo a los Gálatas ese testimonio que el mismo Pablo nos transmite a cada uno de nosotros. Un testimonio que se convierte, podríamos decir nosotros, en el testamento de Pablo. Él, que sabiendo que era un perseguidor de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo, el mismo Señor lo llama a la conversión. Y él acepta este mensaje del Señor, este reto del Señor, para empezar a predicar a Jesucristo resucitado, a Jesucristo presente en medio de él. Es decir, le lleva en su corazón para darlo a conocer a los demás. Y todo esto lo encontramos de manera muy especial en el Evangelio de San Juan, en estas interrogantes que Jesús le hace a Pedro: ¿me amas, me quieres más que estos? Y Pedro responde: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. El amor a Dios se tiene que manifestar entonces en el amor a los demás, en la predicación, en el testimonio de vida, en dar de lo que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Quisiera invitarles para que, en primer lugar, en torno a esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, nosotros intensifiquemos nuestra oración por nuestra iglesia, a la cual pertenecemos todos y cada uno de nosotros. Tenemos que amar a nuestra iglesia, defender a nuestra iglesia y orar por nuestra iglesia, para que el Espíritu Santo la siga asistiendo con su gracia, con su acción, para que ilumine en todo momento ese compromiso y esa tarea
que ha depositado en el Papa y en los obispos. Y en segundo lugar, para que nosotros el amor que tenemos por la Iglesia lo transformemos entonces en obras de servicio, de caridad, de amor para con nuestros hermanos, para que el Evangelio del Señor siga extendiéndose por toda la tierra, para que siga resonando el Evangelio del Señor en nosotros mismos, en nuestras familias y en toda la humanidad. Amén. Hacemos todos juntos profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Confiemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre por la intercesión de los santos Pedro y Pablo, para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu Santo. Y decimos todos: concédenos, Señor, una fe firme. Por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con la humildad se ponga al servicio de toda la eclesial. Oremos. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los presbíteros, para que todos lleven todo hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra. Oremos. Por todos los hombres y mujeres jóvenes que sienten en su corazón el deseo de seguir al Señor por los caminos del anuncio del Evangelio, por la vía de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos. Por los que sufren, porque son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que, como Pedro y Pablo, puedan dar su bello testimonio de fe. Oremos. Por todos nosotros, para que, como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Oremos al Señor por todos los enfermos, por todas las personas que están pasando por alguna dificultad, por quienes nos han pedido que les encomendemos en la oración, para que el Señor les asista con su gracia, con su amor, y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de quienes estamos encomendando en esta Eucaristía. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. En un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales.
Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe; Pablo, maestro esclarecido en la verdad; Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel; Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Celina Durán, Pedro Leoncio Zambrano, Pedro Humberto Zambrano, Rosmira Gil de Cuberos, Perpetua Tolosa, Alexander Chacón Contreras, Rafael Omar Escalante, José Laurente Romero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y cantamos todos juntos el Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en las enseñanzas de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma arraigada en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Oh Dios, que eres misericordia para los pecadores y felicidad de los santos, te pedimos que tu sierva María Celina forme parte del número de tus bienaventurados y que en el día de la resurrección, libre de las ataduras del pecado, pueda presentarse ante tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz, que por la misericordia de Dios, María Celina y todos los fieles difuntos descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.